Good morning. Tenga a palabra o alcalde da cidade de Santiago de Compostela. Good morning. Buenos días, bos días. Presidente de la Xunta de Galicia, presidente de CIRCON, rector de la universidad, presidente de la Compañía de Radio y Televisión de Galicia, ladies and gentlemen, as I said at the reception in the town hall on Tuesday, I am very happy to welcome you in Compostela. I hope you are enjoying this world heritage and this European city of culture and its beauty, despite the cloudy sky and its rain. Como es natural, quiero darles la bienvenida a Santiago de Compostela, una ciudad propicia desde hace 12 siglos para estimular la configuración de un espacio común europeo. Quiero que sepan que su presencia nos resulta familiar, y es que entre los oficios más propios e identificativos de la actual Compostela destacan los oficios televisivos, los oficios de las gentes que trabajan en nuestra televisión regional o para nuestra televisión regional. Y quiero que sepan que las gentes de esta ciudad somos plenamente conscientes de los beneficios que reportan o generan las televisiones regionales. Somos conscientes de que las televisiones regionales impulsan la industria audiovisual y, consiguientemente, la generación de actividad económica y de empleo. Somos conscientes también de que las televisiones regionales contribuyen con su información a mejorar el criterio de los ciudadanos y la calidad de la democracia. Y, por supuesto, que somos conscientes de que las televisiones regionales aseguran o preservan las distintas identidades culturales que conviven en los viejos Estados-nación. Y, por supuesto, sabemos que las televisiones regionales se enfrentan a una crisis financiera, a una dura competencia y a unas nuevas exigencias del espectador. Y en este sentido deseo que este congreso, que esta conferencia anual resulte útil para la cualificación de muchos profesionales y, sobre todo, deseo que en este congreso encuentren fórmulas para generar economías de escala sin renunciar por ello a una visión de Europa a escala regional. Y ya para concluir, me permitirán que en una capital cultural europea como es Compostela no eluda yo el siempre polémico asunto de la relación entre la idea de cultura y el medio televisivo. En este sentido, estoy convencido de que las televisiones regionales, por su innegable vocación de servicio público, huirán siempre de la banalización de los contenidos y nos harán ver la compatibilidad entre televisión y cultura. Y me permitirán también que en esta capital cultural europea, que es Compostela, recuerde lo que afirmaba el escritor y premio Nobel Thomas Eliot en un ensayo sobre la unidad de la cultura europea. Creo recordar que Eliot decía que la salud y la unidad cultural de Europa dependía de que reconociésemos las diversas culturas. Sin duda alguna, a ello están contribuyendo ustedes todos los días. Por mi parte, nada más. Bienvenidos a Santiago. Welcome to Compostela. Thank you very much. Tengo turno da palabra o rector da Universidade de Santiago de Compostela. Good morning, everybody. Mr. President of the Galician Regional Government, President of CIRCOM, Mayor of the City of Santiago, General Director of the Radio and TV of our region of Galicia, Dean of the Faculty of Communication Sciences of our university, members of the Organising Committee, ladies and gentlemen, we had the opportunity to meet last night in a different venue.
that venue was our old university hospital. Now it's our new Faculty of Communication Sciences. As you see, the university is all over our city. I want to express the honor of the university to have you, 260 attendants from 34 countries of our continent of Europe. And we're honored because we also feel we are part, and we will be participating, of course, in this project. We are, and we will be participating in this project, both in its concepts and objectives. Further from the symbolisms of university and universally, we so identify with CIRCOM aspiration to contribute to development of cultures and regional identities. Today, really, we are celebrating diversity. And that's something in this new world where for the last couple of decades we've been invaded by the concept of economic globalization. It's so important that we, as part of the old, in the best sense of the word, world, we keep alive what makes us part of that global world, but at the same time gives us a sense of past, of present, and future. As all of us who feel that environment is so important to act also in culture, it's so important to think globally and to act locally. I want also to welcome you to this new, splendid, so magically designed Faculty of Communication Sciences. Was the project of one of those great European architects from close to here, from Porto. It was Álvaro Siza who designed and made possible to be also today, all of us really enjoying such a place. And I hope you will find it also not only really a splendid building, but also comfortable for the sessions you're going to be doing here. Also, I want to signal to all of you that our Faculty of Communication Sciences has, amongst the 44 academic degrees that we are offering at our university, it's one of the two that requires the highest qualifications to those students who want to come to attend the courses, both in journalism and in audiovisual communication here, both of the two degrees. And just to end, I want to show how much we are involved here with this project of having a united Europe full of diversity. One of the largest, certainly the largest European Union project awarded to a Spanish university. We have it running right now here, called Campus Culturae, and playing around with letters to signal USC for University of Santiago de Compostela, where with many of the, let's say, boundary regions of Europe, we are building a project to look forward to the future, into a better understanding of our multicultural world, and also to prove how pluralism and diversity can work together to make a better Europe. Let me
just end thanking the organization of this 31st Congress of CIRCOM, and especially our regional radio and TV company of Galicia as promoter of this event, for allowing us to be part of what's going to be happening over this next few days that will no doubt help to find in such an ocean of confusion all over our countries the way forward. Thanks very much for your attention. Thank you for your words. Monsieur Jacques Briquemont, s'il vous plaît. Muchas gracias, señor, no presidente, pero presidente de la televisión. Me gustaría decir mi pequeño discurso en español, pero yo creo que es más fácil para todo el mundo de entender el inglés. Voy a hablar inglés como presidente de la universidad. I wanted to thank you very much, first of all, for the weather, because it's perfect, because during our work it's covered, it's raining a little bit, and I'm convinced that it will be very nice for Saturday and Sunday, so we will enjoy your area, your region very well. I think that meeting reflects the importance today of the regional television. We can see that the viewers are staying with television in spite of the development of internet and all the new communication. Television is still a very important media, and I also see that the regional television are very important for all the viewers, especially in the time of crisis, because people like to know what's going on in the world, and they look at the international channels, etc., but they also need to know what's going on, what happens in their region. And it is very important that they have the possibility to watch a regional television. And I'm sure that here it's the same than in all the rest of Europe. The viewers are still really watching regional television. What do we do in CIRCOM? We try to help those regional televisions in with two main objectives. The training, we try to help all the regional broadcasters to form their employees to the new technology, etc. That's a part of CIRCOM that works very well. And there is a second part with co-production. It used to work well, and during the last years, unfortunately, it was not working well. But today, I'm pleased to say that we have launched a new program with the help of the European Parliament, and I want to say hello to them and thank you very much for their help. We have got the access to funding from the European Parliament to train and to prepare information on the next European elections. And I think it's also important that regional televisions are involved in the European politics and in the European elections. I just want to say that we have had a very good work here in Santiago de Compostela, in this same building. I think it's also interesting to see that we are in the Communication University. There is, of course, a clear link with what we are doing. And I wanted to thank the Galician authorities, yourself, for a very warm welcome we have had, and all the facilities you have given to us. And I think that Johan Linden, our Secretary General, joins me to say thank you very much to all of you, and I'm sure that we will have a very good meeting.
for the next 2 days. Thank you very much. Merci, Monsieur Briquemont. Señor Presidente, Mr. President, and authorities, dear friends, let me greet you this cloudy morning in Santiago de Compostela, and thanks for your journey to be here. Some of you have come from faraway countries, sincerely. Temos hoxe entre nós a expresión máis variada e diversa de Europa, coa representación de moitas rexións de 25 países de todo o continente. E dentro desas rexións, os que estamos aquí, somos as testemuñas do máis próximo á sociedade que habita nelas, porque traballamos día a día preto da xente para contarlles os temas que máis lles interesan desde o seu entorno máis próximo. Daquela, o público deste auditorio debería ser un grupo moi heteroxéneo, con dificultades para coñecernos e para entender os nosos puntos de vista. Sen embargo, non é así. O que representa esta conferencia anual de Circon Regional é xustamente o sentimento común e compartido de que existe un sistema público de comunicación nos países e nas rexións que é necesario coidar para prestar servizos aos cidadáns que ninguén máis pode prestar. Aquí mesmo estamos a amosar que os países e as rexións, coa súa grande diversidade xeográfica, sociolóxica e cultural, teñen un interés compartido para afrontar os retos que están en marcha, para poder asumir as dificultades económicas, para ser máis eficientes e para adaptarse aos cambios na forma de producir televisión e, sobre todo, a nova forma de consumir producción audiovisual a través dos novos medios. Desde a televisión regional, somos quen de facer máis visible para a sociedade os produtos locais. Podemos multiplicar o alcance da inversión regional en cultura e contribuímos a que a cultura da rexión evolucione. Tamén axudamos a xerar cohesión dentro de cada Estado para que haxa un equilibrio entre os centros e as periferias. E, como non, as televisións regionais impulsamos o desenvolvemento da industria creativa e a innovación nos nosos territorios de influencia, que noutras circunstancias serían moi difíciles de conseguir. Por iso, a nos gústanos decir que estendemos a revolución digital cara ás nosas rexións. E cando existe unha lingua minoritaria, como é o caso de Galicia, o papel desa televisión é aínda moito máis importante, porque nos damos visibilidade ás comunidades que noutras circunstancias non terían acceso a aparecer na televisión. Por todo iso, nós creemos que as televisións representadas en Circon contribuímos, en definitiva, a que os cidadáns se fagan cidadáns europeos xenuínos e que poidan tomar parte na democracia aínda estean lonxe dos centros de poder. Agradezo profundamente a todos vostedes que estean aquí, así como a fructífera colaboración de todos os membros de Circon neste congreso. Tamén a Universidade, cos seus voluntarios, algúns deles presentes nesta sala, a Xunta de Galicia, señor Presidente, ao Concello de Santiago, señor Alcalde, así como os sponsors desta conferencia e aos dos PRIX Circon. Sen todos eles, un encontro desta magnitude estaría fora das nosas posibilidades.
Gustaríanos que estes días servisen para que vostedes coñezan e disfruten de Galicia, paga pena, podo garantirlo, pero tamén para que atopen nas sesións que agora se inicia algo interesante que levar as súas televisións. Porque desexamos que xa que todos vostedes viñeron ata o final do camiño, ata o final da terra, Santiago de Compostela represente para Circón e para todos o principio dun camiño. Por iso, quixemos que este grande encontro se chamase precisamente The Way Forward. Thank you very much a todos. Ten a palabra, por favor, señor presidente da Xunta de Galicia. Moitas gracias. Súbome a benvida pronunciada polo alcalde de Santiago, polo reitor da Universidade de Santiago de Compostela e tamén polo director xeral da Compañía Radio e Televisión Galega. A todos vostedes, agradezo moito na figura do presidente a súa decisión de vir a Santiago a celebrar esta reunión importante, na nosa opinión, que é a reunión das 34 canales regionais de televisión de Europa. A historia de Galicia, a historia da nosa autonomía, garda o seu mellor arquivo audiovisual en aquela televisión que poucos anos despois de ser aprobado o Estatuto de Autonomía comenzaba a emitir para toda a comunidade que apenas empezaba a abrir os ollos a unha nova realidade, a unha realidade xurídica e políticamente recoñecida na Constitución española. Me refiro á realidade da nacionalidade histórica Galicia. Era un 24 de xullo de 1985, cando un novo canal, a Televisión de Galicia, se abría paso nos fogares galegos como testigo e como testimonio de un presente que por entonces se escribía todavía en blanco e negro. A nosa televisión autonómica nacía como un servizo público de proximidade co obxectivo de difundir e de promover a lingua propia, o galego, a cultura, as tradicións de Galicia e tamén a realidade política e a realidade social da comunidade autónoma. Se convertía entón, co paso dos anos, moitas emisións despois, en un dos principais motores e termómetros de unha industria, a industria audiovisual en Galicia, que hoxe é unha industria consolidada, que está loitando, como moitas outras industrias, contra a crise económica, pero que estou convencido que superará a crise económica. Sin embargo, queridos amigos, no es el origen ni el pasado de los canales regionales, de los canales autonómicos, lo que hoy debatimos aquí. Me da la sensación que ustedes vienen a debatir sobre el futuro. Y ustedes han decidido hacer un debate sobre el futuro de los canales regionales, hacerlo de forma global, como hay que hacer los debates. Y por eso extienden este interrogante, el futuro de los canales autonómicos, de los canales regionales, lo extienden al ámbito de Europa, para dar un amplio conjunto de puntos de vista de 34 televisiones regionales que emiten en Europa. Me parece que es un buen planteamiento de debate. Me parece que hacer un planteamiento local del debate sería un planteamiento muy pequeño. Hacer un planteamiento nacional de Estado sería también un planteamiento no suficientemente con el tamaño adecuado y, sin embargo, hacer un planteamiento de 34 televisiones regionales autonómicas de Europa ya es un planteamiento que bien merece la pena escuchar. Por lo tanto, Circón, entendemos, es el punto de encuentro de la red audiovisual que trazan las televisiones públicas que emiten en el continente europeo. Es un nexo de unión e intercambio de programas, de ideas, de experiencias, de acciones, de formación. Todos los canales de televisión a los que representa comparten el servicio público, el valor identitario de las zonas que ustedes emiten, el factor, en consecuencia de la proximidad, y el ámbito de actuación más local. Participan, en consecuencia, de objetivos comunes y son el cauce directo hacia la Europa multicultural, la Europa de los pueblos,
que ustedes representan. Precisamente en una ciudad europea, en una ciudad como Santiago, meta de la mayor ruta cultural de Europa, nos proponemos hoy debatir sobre el camino a seguir para garantizar la pervivencia y la viabilidad de las televisiones públicas regionales, que actualmente, me imagino ustedes, están luchando también en sus diferentes países, con independencia de la situación económica de cada uno de ellos. Están luchando con una disminución de recursos, como consecuencia de la disminución de los ingresos de los presupuestos públicos, con un entorno digital sumamente competitivo y, en consecuencia, con una fragmentación de la audiencia inevitable. La primera, y a juicio del Gobierno de Galicia, la principal razón que avala la continuidad de las televisiones autonómicas es la función de vigilancia. La función de vigilancia que realizan para sus audiencias. Y es precisamente esta actitud vigilante el servicio público más importante que se le puede atribuir a este medio de comunicación. Esa función de vigilancia, en nuestra opinión, es custodiar las señas de identidad de un territorio al que se da voz. Y las señas de identidad de un territorio entendemos que siguen siendo el idioma y la cultura. La Televisión de Galicia tiene en el idioma gallego el foco sobre el que poner su atención todos los días. Su audiencia, la de la televisión gallega, es amplia, es diversa y es máxima su cobertura geográfica. Por eso, como altavoz de la lengua gallega, ha de velar por su difusión, por su impulso y, evidentemente, por su correcta utilización. Es hoy en día el instrumento más potente para implementar su presencia y su uso, y favorece la normalización lingüística. Por eso la televisión gallega, en nuestra opinión, junto con la educación, son los dos pilares fundamentales sobre los que se ha de asentar una política lingüística. El eco del idioma gallego en nuestra televisión pública resuena en un tono de unidad, en un tono de consenso, en un tono de concordia y en un tono de libertad. La televisión gallega es también un valioso soporte de lo que encarna nuestra identidad como país y como portadora de nuestra cultura y de nuestro patrimonio. Debe hacerse eco de su diversidad, de su riqueza, a través de contenidos culturales distintos que multipliquen el alcance de la inversión cultural de la Xunta. Es, en definitiva, el fiel reflejo y el testimonio de nuestra cultura, que queremos perviva y que sea un aporte más al conjunto de las culturas de los pueblos que conforman Europa. Queridos amigos, la Televisión Pública de Galicia es el espejo de nuestro sentir como autonomía y suma a su servicio público el fomento de la cohesión social y el sentimiento de pertenencia territorial. En definitiva, si tuviésemos que definir a la televisión gallega, podríamos decir, dado que ha nacido inmediatamente después de inaugurar nuestro texto constitucional, que es el Estatuto de Autonomía, podríamos decir que la televisión gallega es la memoria de nuestra autonomía. El Gobierno gallego tiene claro que el servicio público sigue teniendo su valor. Si bien también es consciente de que para mantener un servicio público éste ha de ser eficiente. Y es consciente, en consecuencia, que todas las iniciativas que la Compañía Radio y Televisión Gallega o el resto de canales autonómicos o regionales de Europa pongan hacia el camino de la eficiencia deben de ser valoradas y deben de ser apoyadas por los gobiernos. La Ley de Medios Públicos de Comunicación Audiovisual de Galicia, aprobada en el Parlamento gallego, pone sobre la mesa distintos métodos para comprometer una gestión eficiente de la Compañía Radio y Televisión. En primer lugar, la reducción de sus cargas burocráticas, la reducción de su Consejo de Administración, el control parlamentario al que están sometidos sus indicadores económicos, su actividad o el futuro contrato-programa que ha de fijar el contrato entre la compañía y el Gobierno. Es decir, el contrato de servicio público que presta la compañía, protocolizando su presupuesto y también su actividad y, evidentemente, la audiencia
que ha de alcanzar. Se trata, por lo tanto, de protocolizar el contrato social entre una compañía pública de radio y televisión y la disponibilidad económica que los ciudadanos ponen a disposición de los gestores y de los trabajadores de dicha compañía. Galicia ha sabido salvaguardar su gobierno y, a pesar de la crisis que está padeciendo todo el sur de Europa, entre los que está evidentemente España, hemos aplicado una política para mantener los servicios públicos esenciales. Hemos aplicado una política que nos permite mantener la sanidad pública, que nos permite mantener la educación pública, que nos permite mantener las universidades, que nos permite, ¿por qué no?, mantener una compañía de radio y televisión gallega. Eso sí, mantenerla en los momentos de dificultad significa preservar y blindar la eficiencia en la gestión, la responsabilidad de los gestores y el compromiso de los gestores con los ciudadanos. Para blindar los servicios públicos entendemos que uno de los que hemos de blindar es el derecho a la información. Y soy consciente de que si la información y la comunicación no marchan bien en una democracia, el debate democrático no tiene un buen funcionamiento. Por eso no es lo mismo, para acreditar la imparcialidad de una televisión pública, comprobar la audiencia de los informativos de esa televisión pública, que comprobar la audiencia de algunos programas rosa o de entretenimiento, que, en mi opinión, son prescindibles en una televisión pública. Forjar una conciencia crítica en la sociedad, en ella reside, en mi opinión, el verdadero sentido de la televisión pública. Y por eso creo que esta televisión pública, como las que ustedes gestionan, son televisiones que han de valorar siempre al ciudadano como derecho, como sujeto de derechos a tener una información veraz. El pasado 3 de mayo celebrábamos el Día Mundial de la Libertad de Prensa y en la libertad está el nexo que conecta la información con la democracia. El contenido de los medios de comunicación públicos será entonces dotar a los ciudadanos de elementos de juicio suficientes para poder opinar y, una vez que puedan opinar, para poder decidir en libertad y hacerles sentir como propias las inquietudes del territorio en el que viven, que me parece también que es fundamental. Y yo les puedo asegurar, dado que pertenezco a la generación de antes de la televisión autonómica y después de la televisión autonómica, que el concepto de un gallego sobre Galicia no era el mismo antes de tener el canal autonómico que después de convivir con ese canal que nos informa en tiempo real de todo lo que está ocurriendo en nuestra geografía, en nuestro territorio. Hay muchas imágenes que los gallegos hemos visto de nuestra tierra solo a través de la televisión gallega. Hay muchos paisajes, muchas zonas, muchas aldeas, muchos pueblos que, a pesar de ser gallegos, de vivir aquí, los hemos conocido a través de nuestra televisión. Por eso sigo pensando que si somos capaces de mantener una televisión económica y socialmente sostenible, debemos de hacerlo. Eso sí, siempre que se den esas dos circunstancias, que sea económica y socialmente sostenible. El camino al futuro de las televisiones públicas que hoy pretendemos trazar tiene aquí la clave para saber llegar. Queridos amigos, ustedes que han sabido llegar a Santiago, que es el final de los caminos, estoy convencido que también sabrán llegar al mantenimiento económico y social de las televisiones regionales donde trabajan. Bienvenidos a Compostela, bienvenidos a Galicia. Les agradecemos mucho que nos hayan elegido para debatir, en plena crisis de la Unión Europea, la viabilidad económica y social de las televisiones regionales, de las televisiones autonómicas de Europa. Muchas gracias. Levantamos